Internet tigo uksana yanaptapampi, ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uksankirinakana yanaptapampiwa, akawo kichawi uñañist eñani. Gran Cuartel del Alto advierte a Chuy que no permitirán revocatorio contra Quispe. La organización social alteña dijo que si continúan las movilizaciones contra el gobernador, saldrán a las calles a manifestarse. Procuraduría cambia versión de noviembre 2019 y niega renuncias de García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Borda. Un informe general señala que el expresidente Álvaro García Linera fue forzado a presentar su renuncia. Señala también que los siguientes en la sucesión debieron ser la entonces presidenta del Senado Adriana Salvatierra y Víctor Borda. La Fiscalía investiga a Yanine Áñez por su proclamación como presidenta en 2019. El proceso investigativo inició a denuncia del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Alcaldía y folcloristas deciden no organizar la entrada del Gran Poder 2021. En una reunión entre todos los sectores involucrados en la festividad, se tomó la decisión de no celebrar la fiesta debido a la pandemia. Habrá horario de invierno en 6 departamentos y descanso pedagógico será del 5 al 16 de julio. Debido a las bajas temperaturas, La Paz, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, Oruro y Potosí aplicarán el horario de invierno escolar. Además, las vacaciones invernales se efectuarán del 5 al 16 de julio. Gobierno y BioLife firman contrato para la producción de 15 millones de dosis de Johnson & Johnson. El canciller Rogelio Maite informó este martes que cuando la firma estadounidense levante las patentes, la empresa canadiense podrá producir el fármaco para Bolivia. 2 reos aislados por mala conducta intentaron fugarse. Según la evolución de los pacientes, se analizará la reapertura de manera parcial de las visitas al recinto penitenciario. Askilo kipanay kita kuya kana kamay kutin perun tasnya ne kalwana yeti wani kampi kut ang kasina wala skill humane kampi makipanyo kamari kamawa may kutin be kalwana yeti wani kuya kitanya ne kung hamte kanang chuni kaha utaya siu kampi sang kaha mari kana kanu kamara ko yasu magasu takpacha uke yeti wani kampi makipara kinyano kampi si chulo hamte sere kiwa mas kiuru takpacha Hindi negati enfermería tokeni na kauna kung ganyan mo panakatay kayo kamari kamawa ko yaw tokeni ya makis kuna imano kicho na kama kibapalaki akhe pamara nagari ya makis ka pandemia usumpe wala ng taon ka utkawala ko yun nakata ko maraki enfermeras markachi nakataki sa yukamar kamawa kicho hamtasi enfermería hayukan Europa yukamar kamaraki wa kamata ka kicho itpacha arun tani palak mo wala aski chamancha una ka purte anisa. El Día Internacional de la Enfermería se conmemora cada 12 de mayo desde 1965 en homenaje al nacimiento de la enfermería moderna.
La carrera de enfermería es una profesión que consiste en el cuidado de pacientes enfermos. Los auxiliares de enfermería se encargan de aplicar el tratamiento que le asigna el médico para facilitar la recuperación de los pacientes. Asimismo, los enfermeros cumplen el rol de intermediario entre la familia y el médico. La profesión de la enfermería ha permitido establecer un marco teórico y una metodología científica como pilar de la profesión, donde los profesionales en medicina toman decisiones sobre la salud y el bienestar del paciente. La enfermería abarca la atención y colaboración dispensada a personas, familias, grupos y comunidades en diferentes circunstancias, como prevención de enfermedades, tratamiento a personas con capacidades diferentes y personas con enfermedades terminales. En Bolivia, cada 12 de mayo se celebra el Día de la Enfermera, que fue instituido en 1961 durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, en homenaje a la labor de los profesionales de la salud. El 28% de las enfermeras del país se encuentra en el departamento de La Paz y un 26,5% en Santa Cruz, concentrando entre ambas regiones el 54,5% del total, según el último informe estadístico del Instituto Nacional de Estadísticas. ...12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debe salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar?
chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viaje cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Yati Unigambe Makib Kasina Haija Unihamdi Yati Unigahuyanjea Sianga Habarganakana Yati Unigambe Sarantanyani Ukamada Yakalwana Yati Unigayakib Tasena Unihamdi Kanaija Unigahuta Yukamarikama Kumkanjea Sina. El 20 de marzo de 2020. Ang kahamay kanagar kuniham tekulu kana wal hamay kanagaha bakuna lura wile gambe chicken jasip kayu kamagi para hamahaj empresa alemana uksangi negaha ni arkiwa ya kasede utayab kaisa asia dokina ukamata oranga bakuna sukanaka mapita lurinya taki. BioNTech amplía su presencia en Asia. La empresa de biotecnología productora de la vacuna de Pfizer tiene su sede en la ciudad alemana Maguncia, pero tiene previsto construir este año una nueva planta de producción en Singapur. Será su primera planta fuera de Europa, se prevé que esté operativa en 2023 y podrá producir hasta 1.000 millones de dosis de vacunas al año, además de una amplia gama de medicamentos basados en la nueva tecnología de ARN mensajero, incluso para tratar el cáncer. Aunque el director de la compañía aclara que la planta de Singapur no será útil en la actual pandemia. Tenemos que ser claros en que empezar ahora a construir la planta de fabricación en Singapur no nos ayudará en los próximos 12 meses con respecto al suministro global. El suministro global solo puede abordarse aumentando realmente las capacidades de producción existentes. Lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo en los próximos 12 meses. El salto asiático es una muestra más del éxito de la empresa alemana tras la pandemia de COVID-19. BioNTech obtuvo un beneficio neto de 1.100 millones de euros el primer trimestre de 2021, lo que supone el triple que en el trimestre anterior, y las ventas no han dejado de aumentar. La vacuna que BioNTech fabrica conjuntamente con Pfizer fue la primera vacuna contra la COVID-19 aprobada para el mercado occidental a finales del año pasado. La empresa suministra ahora a más de 90 países de todo el mundo y espera aumentar la producción hasta los 3.000 millones de dosis a finales de año. Ukamatwa kuna empresa usangi nakaha vacuna lura wile gampa kuru nakani nakawili kajanjia para kayu kamata ka COVID-19 usuta markachili nakarotua kanyataki ukampi ati wile gampi serantaki poninyani kaisa Colombia ngaha markanu kampiwa chako nakakunganjia si gobierno usangi nakatokimpi ukamalaki paki markachili nakamba yukamat kumamolta wile kamata sapur kamukampi kajanjia siraki.
¿Quiénes son los jóvenes manifestantes en Colombia y por qué protestan? Para conocer sus motivaciones de primera mano, nuestro corresponsal en América Latina, Héctor Estepa, ha estado en Cali, en el barrio marginal de Puerto Rellena, rebautizado como Puerto Resistencia. Nació tras las multitudinarias marchas del paro del 21N de 2019 y se ha convertido en bastión de quienes luchan por otra Colombia. En primera línea, primero porque no quiero que el gobierno siga ultrajando al pueblo como lo está ultrajando. Nos están poniendo a trabajar media vida para desafortunadamente perder otra media vida aguantando hambre para que el miserable gobierno nos dé una pensión si alcanzamos a estar vivos a los 62 años. Queremos el 31% menos de senadores. Eso quiere decir que nos estuviéramos ahorrando un promedio de 310 a 350 millones de pesos mensuales, que es el sueldo de estas personas. Queremos que las grandes magnates paguen los impuestos que le den al pueblo. Lo que más queremos es igualdad. Y queremos, esto es un país democrático, queremos democracia. Denuncian una espiral que empieza por la falta de educación y oportunidades laborales, que lleva a la miseria y que es el germen de la delincuencia. También exigen que se acabe con los privilegios de unos para hacer una sociedad más justa. ¿Cuál futuro es el que quiere para su hijo? Un buen estudio, que tengan la oportunidad de estudiar, de salir adelante. Lo que no tengo yo en estos momentos, que lo tengan ellos. Sí, busqué estudiar, pero no pude estudiar porque aquí en Colombia el estudio es, si no tienes plata no estudias. En estos momentos hay tanta delincuencia en Colombia, es porque no hay oportunidades de trabajo. Porque es que el vandalismo influye desde la necesidad de la comida. Cuando la gente no tiene necesidades, todo fluye tranquilamente. Pero en los barrios que hace falta la comida, ellos salen a rebuscársela de una u otra manera. Hay resistencia, porque tenemos resistencia. Se metieron con una juventud que ya no aguanta más. Ya no aguanto más. Tunigan bisa nanti kemudian kaisa Israel angkaha maganu kampiwa ikhir tuk sangi ne kaha bombardeo silap tau ne kampi chicken je paraki gas sama kaki ne kali kumat kamawa sapulu saman wal tau ne kahu kampa jenje sakamatu katokita yati ne kaha utkari. Se recrudece la espiral de violencia entre palestinos e israelíes que están a un paso de la guerra. Las milicias palestinas han lanzado al menos 250 cohetes hacia territorio israelí, provocando la muerte de 2 mujeres en la localidad de Ashkelon, aunque la mayoría de los proyectiles han sido interceptados por los sistemas de defensa. Algunos han hecho impacto en zonas residenciales. Los bombardeos de represalia han alcanzado posiciones tanto de Hamas como de la Yihad Islámica en Gaza. Hasta la fecha han muerto al menos 28 palestinos, entre ellos 10 niños, como Hussein Hamad, de 11 años, cuyos funerales han tenido lugar este martes en la localidad de Beit Hanun, al norte de la Franja de Gaza. Mientras, el primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, tras participar en una reunión con los mandos militares, ha ordenado la movilización de 5.000 reservistas, al tiempo que ha anunciado que aumentará aún más la intensidad y la cantidad de los ataques y que jamás recibirá golpes que no esperaba, ha añadido. Israel se prepara para una campaña con una duración que podría ser indefinida. Tunigan bisa nanti kemudian kampisa kaisa Rusia angkaha magana makipi ne kaha tapkewa tenencia de arma kamachi ne kipa une kampi chicken che yani khayati rote wajib tau ne kala hawal hawa ne kahi wajal pura wajispana takpacha kana kahu ne kipatani usino kama tayati apaki. El tiroteo en una escuela de la ciudad de Kazán es uno de los más graves de los últimos años en Rusia. Las autoridades han confirmado la muerte de 4 niños y 3 niñas, además de un profesor y otro empleado de la escuela. Otras 21 personas resultaron heridas. El tirador, un exalumno de 19 años, tenía licencia para llevar un arma. El presidente Vladimir Putin ya ha prometido revisar la legislación. Solotov, el director de la Guardia Nacional de Rusia, ha recibido instrucciones de modificar las normas sobre los tipos de armas que pueden circular entre la población civil, ha anunciado el portavoz del Kremlin. Los ataques a escuelas son poco frecuentes en Rusia. Se ha reforzado la seguridad en todos los centros de Kazán, una ciudad a 700 kilómetros al este de Moscú. Durante el tiroteo algunos alumnos pudieron escapar, como la hermana de Salavat. El joven cuenta que ella envió un mensaje a su madre diciéndole que alguien estaba disparando en la escuela y que tenía miedo.
Me dirigí rápidamente a la escuela. Cuando llegué, la policía, las ambulancias y los bomberos ya estaban allí. Poco a poco empezaron a sacar a los niños del colegio. Estábamos en contacto con mi hermana, que nos decía que tenía miedo. El tirador no llegó a su aula, no tuvo tiempo, mi familia ha tenido suerte. El presidente de Rusia ha dado el pésame a las familias de las víctimas y promete recompensarlas con unos $13.500. Las clases han sido canceladas en toda la ciudad y este miércoles se celebrará un día de luto oficial. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debe salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera VH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Itu digampi selain Kibuniari al Tupati Americana Consejo Municipal usagi neka hamta parekiwa reducción de salarios pailau naka ira kasnya 20% yukaru takpacha kunya incho nika hutiru naka nuka ambas kinihama unya kipatanu kamat mapita UTS nyepataka kapau nika sariatani wapas pa ir naka nek tokeru kamaraki bekin chiri naka rusino kamatu panaka kana ite parki. Bueno, ya hemos estado en una primera sesión el día viernes, hemos podido coordinar con el directorio y bueno, con todo el pleno del consejo de que los días martes y jueves se va a llevar a cabo las sesiones del pleno y lunes y miércoles del directorio. Estamos en evaluación ya que será ser repartida la copia ya de poder convocar al ex
concejal Antibucal. Bueno, sí, estamos haciendo, ¿no?, la elección correspondiente. Estamos en coordinación con todos los concejales. Sí, estamos en eso, como les digo, vamos a, yo creo que, a dar en consideraciones muy plenas. No se va a reducir porque, bueno, necesitamos trabajar, necesitamos un equipo técnico que nos ayude a trabajar y nos oriente, ¿no?, bastante. Y bueno, lo vamos a poner en consideración en lo que se señala. Tal vez sí, porque, bueno, tenemos muchas falencias, ¿no? Porque tienen que estar con mucha inamovilidad. Se ha visto en este tiempo que bastantes funcionarios que se han salido, 50 casi, ¿no?, funcionarios que se han salido así con vacaciones hasta el mes de julio. Y bueno, necesitamos poder trabajar con nuestro personal. Maestro Red Jabais para concejales uksangi pekinji gahal dupata magan khanaja pariki unu chika mas kini hama ut eskite siwa funcionarios en aquella gaja ni khauchis wal dupata maricano campisa coloque da kauna kapas pa kol kamna kawin toqina yukamat hamawa autat hukat hukata kumalaki hutiru una ganas kini hama ka pukawin hungan chetan sino kamata ya tia pariki. Tomando conocimiento de todos los ambientes, los datos técnicos, vamos a hacer un análisis pertinente al respecto. Lo único que sabemos y nos han mencionado es que las cifras que están manteniendo dentro de la alcaldía, me refiero al Ejecutivo, no están coincidiendo con lo que se tiene en planillas, ¿no? Entonces va a hacer un análisis al respecto y si hay que tomar algunas medidas correspondientes se las va a realizar por las instancias legales. Bueno, ha habido reducción de ciertas escalas salariales y bueno, no ha habido la entrega de informes. Lo que ha pasado dentro del Legislativo sucede también en el Ejecutivo. Ha habido la denuncia de que se han tenido que aperturar algunas oficinas que estaban cerradas y precintadas con cadenas y candados para poder atender al público. Todos sabemos que no se puede descuidar esa situación. En ese sentido, todavía estamos pendientes del informe que nos va a emitir el Ejecutivo. Bueno, yo pienso que en el transcurso de estos días, ¿no?, esperando tal vez unos 7, 8 días, ya tendrían que darnos a conocer esto y empezar a exponer por los medios de comunicación todo lo que está aconteciendo. Hemos tenido ese conflicto con la anterior MAE. Personalmente yo había solicitado mediante nota que me dé a conocer toda esta situación, pero no ha habido una respuesta, ¿no? Inclusive ha habido la misma denuncia ante los medios en su momento de que solo estaría trabajando entre el 70 y el 80% aproximadamente en cada oficina. Maestro Red Jaucampiwa, única con Ganjese y Consejo Municipal Toquet Pacho Campisa, Janaincha Parequiwa, Plan Operativo Anual, Ucaja Camaltequeja, Janias Kinihamu Tachiput Chispaya, Siwa Walaja, Coloque Lactauna, Capnacawinek Toquino Campisa, Canegaja, Yatataniwa, Kunimana, Secretaría de Toquenacnama, Yucamatas, Kinihama Camarana y Nacawinicampo Cayetex, sino Camata Carencha Parequi. Lo importante es que tengamos conocimiento y que nos den información. Nosotros estamos enviando hoy varias notas ya a diferentes secretarías para que también nos digan a qué se refieren con el déficit. ¿Cuánto presupuesto les ha dejado? ¿Cuánto van a utilizar para recurso humano? ¿Cuánto para proyectos? ¿Qué se va a afectar? ¿Qué no se va a afectar? Estamos en un estado de emergencia definitivamente, pero nosotros no vamos a simplemente amplificar lo que diga el Ejecutivo. Tenemos que corroborarlo porque esa es la facultad de un concejal, fiscalizar. Y para ello requerimos información. Lo que tenemos ahora simplemente es documentación de lo que fue la distribución con el reformulado número 1 del POA y entendemos que hay un segundo y probablemente hasta un tercero. Pero para hacer cualquier tipo de ajuste económico, antes es información. Esperemos que haya apertura también del Ejecutivo para que nos otorguen información y cuando esto no sea así, también la prensa y el pueblo lo va a conocer. Mira, tenemos 1.200 millones de bolivianos. Más allá de los presupuestos, tenemos que ver la ejecución. Y actualmente la ejecución está muy baja. ¿Por qué? Precisamente por los problemas internos de la transición y todo lo que nos ha dejado el ex gobierno municipal. ¿Qué tenemos que hacer ahora? No nos perdamos solamente en cifras. Tenemos que valorar las obras que se han entregado, por ejemplo, la terminal bimodal, pero que no funciona. Ahora bien, he escuchado hablar que no tiene presupuesto para que pueda entrar en funcionamiento, pero también tenemos que valorar la calidad de esa obra. Y a eso también estaremos abocándonos esta semana. Y por supuesto, como usted lo decía, compañero periodista, lo que tenemos que hacer es revisar ítem por ítem de todos los presupuestos zonales, distritales y de proyectos plurianuales. Ugampi tu ugampi sanad kibuniya ugampi sama estokitha market pinaka ham tapkhal tupata marikana hausainya ex concejales pekinchina kar kuna tipa serie pekinchawi na kau tokon hayuk sipate siwa dokumentación nya chawina kayu kamarika ma takpacha kana
Hanaya Posino Kamata Mayupra. Aquí en el Consejo, realmente nos hemos encontrado sin nada, sin ninguna documentación, ninguna computadora, ningún equipo con alguna documentación, nada. No tenemos ni computadoras, ni documentos que puedan decir cuál ha sido la gestión de las ex autoridades. Yo he entrado al despacho sin ni siquiera una hoja, tal vez de algún documento, nada. No se ha encontrado nada y nos sentimos atados de pies y manos sin poder realizar o no poder tener algún respaldo de alguna documentación que esté suficiente acá. No, porque si bien nosotros hemos mandado notas reiterativas para que se pueda hacer la transición que corresponde, no ha habido una respuesta ni la predisposición de las ex autoridades. Bueno, yo creo que se va a poner en consideración del Pleno para que podamos invitar a las ex autoridades. Aquí en el Consejo, realmente nos hemos encontrado sin nada, sin ninguna documentación, ninguna computadora, ningún equipo con alguna documentación, nada. No tenemos ni computadoras, ni documentos que puedan decir cuál ha sido la gestión de las ex autoridades. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debe salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas.
Ugambi tu ugambi serande kibonia ni altu pata markana hatung kamayani slims kumara kitung kapaskani defensores kanegut eswai chikamah zenu khana jabkhara ugambi chikamahani wa diskiti katokirha kunikami nakaudigaut atas u chanu chinakay nagas takpachu kunigahani wa askini hama kumara khana kama sa nakas kita yukamat kama wana aski wakichu kunigah kunagana unyenche sasino kamata yati abkhari. Por otro lado, también anunciarles que estamos enviando ya notas a las diferentes direcciones para ver cómo está el presupuesto de desarrollo productivo, que es la comisión que me toca dirigir por ahora, y cómo está también el presupuesto para los SLIMs, para las defensorías, porque en los últimos meses lamentablemente se han incrementado los casos de feminicidio e infanticidio, y hasta donde sabemos con información base, por lo menos supera los 3.800.000 ambos presupuestos. Tenemos en el Alto aproximadamente 11 espacios para atender los SLIMs y unos 15 para las defensorías, pero hay que ver ahí si tenemos el personal, ¿no? Y si están atendiendo debidamente. Entonces, el trabajo de un concejal es muy amplio, la de fiscalizar, y vamos a estar indagando mucha información. No solamente vamos a amplificar lo que dice el Ejecutivo, ellos tendrán que informar por su parte, y nosotros también dar la contraparte con la verificación que corresponde. Tiwiragampi serande kibuniyani maestokit kunihante kurunekana khayal yoksaki nakampi kumaraki gobernador Quispe Papehat Akhtawai akatokit kha gran cuartel general sutiu atal tupatalo kaki nakaha jaman jab khalagiwa gobernador Qinchiriru ni uchi khanas kunyenchu nakaha Leopoldo Chui upatokita huga besanut khspati revocatorio nyenchu nakaha akati utkhalu ka hukambi akasto kichu nikakun kenchetan sasino kamata gobernador Marquipiriru jaman jab khalagi. Ante las declaraciones que hace y los movimientos que hace este señor Leopoldo Chui, decirle necesariamente aclarar una situación clara y concreta. Finalmente ha estado pidiendo la renuncia de nuestro gobernador Santos Quispe, ha estado en este caso pidiendo incluso una expulsión. Al decirle al respecto, el Leopoldo Chui no es quien necesariamente esté pidiendo necesariamente a los movimientos sociales, quienes hemos escogido en este caso nuestro gobernador, el pueblo escogido. De tal manera está por demás este señor que esté queriendo necesariamente hacer que denuncie a nuestro gobernador, de tal manera nosotros somos claros y concretos. El gran cuartel general, que representa a todos los sectores sociales, no vamos a permitir ningún amedrentamiento, absolutamente nada. De tal manera dejamos una situación clara. Finalmente nosotros, más bien ellos son los que debían salir en este caso, incluso revocados y demás, porque finalmente han hecho harto daño. Han cobrado, discúlpeme, a los funcionarios, están queriendo cobrar el 15% incluso de los sueldos que ganaran en sus representantes. Van a seguir con las amenazas, si van a seguir con el tema de las revocatorias y demás, nosotros, el pueblo, va a tener que responder a este señor, más bien, ¿quién debía salir revocado? ¿Quién debía salir incluso en contra de lo que en su momento ha hecho tanto maldad? Va a haber movilizaciones en contra de este señor, ya no puede aprovecharse. Vamos a movilizarnos porque finalmente creo que el pueblo ha escogido a sus autoridades y debe de respetarse. Masukit khaltu pata balganaha movimiento Azules Muxanquiri, campisa regional Muxanquiri Placay Nakaja, Chamancha Parekiwa, presidente Arce Marquipiriru, ni Huchia Kepacha, Nascuyan Chunica, Yakepa, Marcachina, Gato Camaraki Marquipina, Katsa, Utchispaya, Yankachaña, Kunganchaunaka, Kanakahani, Askits, sino Kamatupa Nagaja, Chamancha Pareki. Que no somete a los pueblos como los Estados Unidos de Norteamérica, donde no te da nada si es que no te somete primero. Ahora tenemos esas vacunas, tenemos vacunas chinas, tenemos vacunas rusas. Eso va a llegar en cantidad de más de 1 millón. Pero nuevamente siguen fustigando a nuestro gobierno, acusándole de que no puede traer, no trae. Rapidito se olvidan que gracias a quién estamos pataleando, gracias a quién estamos fregados aquí, a ellos mismos. 11 meses de dictadura nos han robado. El gobierno está haciendo milagros para sacar recursos, para dar a su pueblo medicina, vacuna gratuita. Hermanos, hermanas, les pido que me ayuden a decir: ¡viva la ciudad del Alto! ¡Viva! Ugampi di Ugampi serande kiponia ni kuliham di kaso ayani tokita yakta unika kunagana kunganjia siu kamakiparha fiskalia uksankiri pekinchi ni kaheti apkareki was kini hamo yakta unika hut yasua yutiri unakan ukampi kanincho unika has kini hama kunganjia tani ukamata aski yakta unika mpokasina huchane nakana huchane kapata pakapaya nakapatak sasimu kamata yati apaki.
El Ministerio Público los días pasados, jueves y viernes, se ha llevado adelante la reconstrucción sobre pericia balística y geoposicionamiento con relación a las víctimas heridos en el caso Huayllani Sacaba. Se ha conformado un equipo interdisciplinario entre peritos del Instituto de Investigaciones Forenses, con sede en la ciudad de Cochabamba, los fiscales de materia respectivos. Así también se ha desplegado una coordinación con la policía boliviana, con quienes a través de la FELCC también cumple informar que se tiene un avance significativo dentro del proceso, pero además de que se han colectado los testimonios directos de estas víctimas heridas con armamento que se va a definir en este periodo la procedencia. Se ha podido identificar además algunos otros testimonios que todavía no estaban claros con relación al despliegue y organización que existía de las fuerzas en ese entonces conjuntas que han actuado entre lo que es la policía boliviana y las Fuerzas Armadas. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debe salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas.
Kila kuya kana kide una gampe saran kasi na kasi chiga asnyani kung nikam te ut hisara una kasi kayu kamari kama inka tokta o impio kalwana makipalik nyana kamari kama ko chau ka tokta o impio te o kanya lo anti u kampi ati una gampe kut ni daskani. La danza autóctona inca se baila en la provincia La Recaja, Omasuyos y Muñecas del departamento de La Paz, que significa el recuerdo del pasado y la gloria caída a causa de la conquista española. Durante el baile se muestra 4 etapas de la historia: la guerra de los muros, el descubrimiento de América, la conquista del imperio por los españoles y la muerte de Atahualpa, quien era el último rey inca. Todos bailan en parejas, ejecutando la dramatización histórica. Los pasos son lentos y ceremoniales. Existen personajes como el minero, sacerdote, un militar armado en señal de dominio, y uno de los danzantes personifica al Inca Atahualpa. El personaje del Inca lleva una capa y corona decorada con figuras vistosas, y las mujeres se visten disfraces de ñustas o princesas incaicas. Para esta danza, los músicos interpretan instrumentos de sicos o zampoñas, acompañado de bombos. Esta danza también se conoce con el nombre de incasicos. Los varones llevan pantalón blanco, camisa de bayeta, chaleco tejido con adornos, yuchu de colores, sombrero o corona adornado con plumas y monedas de oro, procurando mostrar la riqueza que poseían los incas. Inca tocoeja tok asirakiwa kaisa provincia La Recaja, Umasuyos ukabaraki muñecas toquina. Acá tocoeja uñinchera kiwa Inca Atahualpa hupana hiwawipa kuna pachati españoles nankachiri markachiri nakahamanta nipana markasaru takpacha ukanaka. Acá tokotakeja yachanakaja Incatua istat asipje warmi nakasti ñustaru indatawa istat asipjaraki kuna imana kolki nakampi ukabaraki kori nakampi kachastata. Kustiri nakaja sikunaka ukabaraki sampuña naka pusar tapjaraki bumbo naka haukarta asina. Nairapacha maranakaja aka tokoweja Inca sikuri sutimpi untatarakiwa.
Gran Cuartel del Alto advierte a Chuy que no permitirán revocatorio contra Quispe. La organización social alteña dijo que si continúan las movilizaciones contra el gobernador, saldrán a las calles a manifestarse. Procuraduría cambia versión de noviembre 2019 y niega renuncias de García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Borda. Un informe general señala que el expresidente Álvaro García Linera fue forzado a presentar su renuncia. Señala también que los siguientes en la sucesión debieron ser la entonces presidenta del Senado Adriana Salvatierra y Víctor Borda. La Fiscalía investiga a Yanine Áñez por su proclamación como presidenta en 2019. El proceso investigativo inició a denuncia del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Alcaldía y folcloristas deciden no organizar la entrada del Gran Poder 2021. En una reunión entre todos los sectores involucrados en la festividad, se tomó la decisión de no celebrar la fiesta debido a la pandemia. Habrá horario de invierno en 6 departamentos y descanso pedagógico será del 5 al 16 de julio. Debido a las bajas temperaturas, La Paz, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, Oruro y Potosí aplicarán el horario de invierno escolar. Además, las vacaciones invernales se efectuarán del 5 al 16 de julio. Gobierno y BioLife firman contrato para la producción de 15 millones de dosis de Johnson & Johnson. El canciller Rogelio Maite informó este martes que cuando la firma estadounidense levante las patentes, la empresa canadiense podrá producir el fármaco para Bolivia. 2 reos aislados por mala conducta intentaron fugarse. Según la evolución de los pacientes, se analizará la reapertura de manera parcial de las visitas al recinto penitenciario. Internet tigo uxana yanaptapampi, ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uxankirina kana yanaptapampiwa, aka wakichawi uñañista yawaitana.